Definitivamente, señores, me permito continuarles leyendo Primera de Samuel. Me permito continuarles leyendo Primera de Samuel 15, 1 en adelante, y vamos en el versículo 24. Mire lo que hace Saúl. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor, y tus instrucciones los soldados me intimidaron y les hice caso. O sea que Saúl hizo lo que muchos hoy en día hacen. No, pues es que mire, pastor, lo que pasa es que a mí me toca robar para alimentar a mi mamá. No, pastor, mire, es que a mí ya me toca seguir fumando porque yo ya no puedo parar esto. Pero mire, es que la cajetilla de cigarrillos dice que la ley 20, algo así, resolución tal, dice que eso es malo y que produce cáncer. ¿Por qué lo haces, hombre? ¿Quién te está obligando? Se quedan callados. Otros llegan y dicen, no, es que usted no sabe la historia mía, pastor. Es que en mi casa todo... A mí me da risa, perdón, discúlpeme. Es que en mi casa todos fuman. Entonces yo me quedé fumador. ¿Pero quién te está obligando, hombre? Deja el cigarrillo. Se quedan callados. Ya no tienen por dónde, ya no tienen una mentira o una forma de acusar a nadie, porque ya los bloquea uno. Y eso fue lo que hizo Saúl. Justificó su desobediencia aplicando la culpa en los soldados. Los soldados me presionaron a mí para que yo hiciera eso, ¿ya? Entonces a Saúl le pareció que era más fácil obedecerle a los soldados para después negociar con Dios. Y vuelvo y lo repito, eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas, conozco de personas de la farándula que donan hospitales, donan edificios, donan artículos de consumo médico. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Para calmar su conciencia pecaminosa. Porque hay personas, no todos los de la farándula, hay personas que hacen cosas muy malucas en desobediencia a Dios, y piensan que porque ya tienen $1.000.000, $1.000.000 de pesos, $1.000.000 de euros, $1.000.000 de dólares, ya tienen eso y van a donar algo y creen que con eso transan a Dios. Se transan ellos mismos, haciéndose creer a ellos mismos que son buenos, y mentiras que al otro día siguen siendo peores. Entonces a Dios no lo podemos transar con nada. Pero sí hay una cosa muy especial, contraria a lo que acabo de decir. A Dios solamente lo podemos transar obedeciendo totalmente la palabra de Él. Le dice en el versículo 25, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar a Dios. Oiga, ¿cómo le parece este hombre? Llega y le dice a Samuel, perdone mi pecado. Le ruega a Samuel que le perdone el pecado. Es que Samuel no perdonaba pecados, y eso lo sabía todo el mundo. El que perdona es Dios, antes, ahora y después. Hoy en día a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y fuera de que comete ese primer error expresivo, con ese primer pecado, después de haber desobedecido a Dios, le dice, pero te ruego que perdone mi pecado y que regreses conmigo a adorar al Señor. No, versículo 26, no voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado como rey. Versículo 27, cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl lo agarró del borde del manto. Ellos andaban y cuando iban a hablar de Dios se colocaban un manto. Entonces lo agarró del borde del manto y se lo arrancó. Y le da la siguiente sentencia de parte de Dios, está en el versículo 28. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo, oiga, mire, escuche la sentencia, no sin antes decirle por qué. Por la desobediencia de él. Simplemente por la desobediencia. Y ya vamos a ver cuando entremos a la historia de Esther, porque ese simple acto de desobediencia 500 años después traería una desgracia para el pueblo de Israel enorme. Porque es que no se nos olvide que nosotros fuimos
predestinados antes de la creación del mundo. Predestinado es que Dios había dicho, Wilson va a ser pastor en el planeta Tierra, por allá en los años 2015, 2020 en adelante. Él ya había destinado eso. Y si yo no hubiera obedecido lo que Dios me había dicho, que fui desobediente, pero me arrepentí, confesé mi pecado ante nuestro Señor Jesucristo, abandoné mi mala conducta y hice la declaración de fe, yo pequé, pero hice esos 4 pasos, más el quinto, que es hacer la declaración de fe. Ya el Señor me recibió como su hijo y me volvió a aceptar. Samuel no hizo eso. Saúl debió haberle dicho, dígale al Señor que me perdone. No, le pidió perdón al pastor. Por Dios, ¿qué es eso? Eso no es así. Le pidió perdón a Samuel. Y eso no es así. Ya que él hubiera pedido perdón a Dios directamente, tenga la plena seguridad que mi Dios lo había perdonado, como lo hace hoy en día con nosotros. Hoy mismo, en el versículo 29, en el versículo 28, vuelvo y se lo leo. Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel, así como Samuel le arrancó del borde del manto de Saúl una tira, le da a saber que así mismo como le arrancó del manto una tira, así mismo, dice en el versículo 28, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno. Versículo 29. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente, ni cambia de parecer, pues no es un simple hombre para que se arrepienta. Si Dios nos dice que debemos de ser obedientes, un 100%, Él no miente. Mire, damas y caballeros, les voy a decir algo. Nosotros en nuestra familia, en el núcleo familiar directo mío, a Dios gracias, no nos ha dado ninguna dificultad esta situación en cuanto a salud de lo de la pandemia, porque hemos tratado de ser obedientes, no de ser religiosos, ni de decir que yo soy san pastor, no, hemos tratado de cumplir al máximo. Y tengo como testimonio desde mi casa, desde esta iglesia, que no nos ha ocurrido nada, el Señor no nos ha abandonado, porque yo soy consciente y un fiel fervoroso de que Dios no miente y Dios me cuida a mí, a mi familia y a la membresía de esta iglesia, y no nos pasa nada porque hemos decidido antes de la pandemia cumplirlo, y en esta pandemia sí que más. Ahí está, nada nos debe de pasar a nosotros cuando le obedecemos a Dios. Entonces alguien podría decirme, pastor, entonces a los que les ha pasado es porque le desobedecieron a Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta para esas personas? Cállate, que eso no te corresponde a ti preguntármelo a mí, ni yo darte respuesta. Esa respuesta, pregúntasela a Dios. Yo no soy Dios. Bien, vayamos al versículo 30, no sin antes recordarle, la obediencia es la fórmula perfecta, la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a nuestro Padre Celestial, es la fórmula perfecta para que a nosotros no nos pase ni nos falte nada y no tengamos desastres. Bien, versículo 30. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos. Oiga, este señor, francamente yo no estoy criticando a Saúl, a este señor, ya viendo que le habían quitado el reinado, pienso yo, sin duda alguna, como ustedes también, damas y caballeros que me escuchan, debió de haberse dirigido a Dios y haberle suplicado, no por el reinado, sino por la salvación. Debió de haberse dirigido para que Dios tuviera misericordia. No, él quería mostrarse que él era un buen rey, siendo que no lo era. Mire lo que le dice: te pido que me sigas reconociendo ante los ancianos.
de mi pueblo y ante todo Israel, regresa conmigo para adorar a Dios. Miren esto, qué bendición, lo que yo le digo a ustedes de parte de nuestro Padre Celestial. Dios es perfecto en sus cosas. Ya Samuel había rechazado de parte de Dios, y el mismo Samuel, el profeta, había rechazado a Saúl. Entonces Samuel tenía que cumplir una orden de Dios, pero fue muy astuto. Recuérdense que Samuel dijo que no quería nada con él, para nada. Pero a lo último Saúl le dice, escuchen bien lo siguiente: he pecado, respondió Saúl, pero te pido que ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con Saúl y adoró al Señor. Cualesquiera hasta ahí diría, ve, pero ¿por qué Samuel regresó con Saúl siendo que mi Dios había rechazado? ¿Por qué Samuel regresó con Saúl a adorar a Dios siendo que Dios lo había rechazado? Hubo un propósito. Samuel, versículo 31, Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Versículo 32, luego que adoró al Señor, Samuel le dice a Saúl, tráigame a Agag, el rey de Amalek. Saúl no pensó que Samuel fuera a hacer un acto como el que a continuación nos describe la Biblia. Tráigame a Agag, rey de Amalek. Agag se le acercó muy confiado. Este hombre pecador, malvado, se le acercó muy confiado al profeta Samuel. Miren lo que dice la Biblia: pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya había pasado. Versículo 33, pero Samuel le dijo a Agag, hagamos esta asimilación. Samuel está con Saúl, hacen una adoración a Dios, pero yo sé que Samuel no adoró a Dios con Samuel, sino tramando algo. Y Saúl, muy convencido que ya había tramado a Dios con un hospital que hizo, con 20 mercados que dio, con ser buen padre, buen amigo, buen vecino, buen hijo, buen trabajador, buen esposo, pero infiel a su esposa. Él, muy confiado, pensó que ya había tramado a Dios y que no iba a haber justicia. Pensó que porque sacaba la plata de la panadería, de la caja de la panadería o de la caja del supermercado como trabajador que es, para darle comida a la familia, pensó que ya transó a Dios, que como hizo un robo con un acto muy bueno, entonces ya transó a Dios. Eso pensó Agag, muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Versículo 33, pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Y imagínense ustedes, Saúl, ¿qué has hecho? Yo me lo imagino, aterrorizado. Versículo 34, luego regresó a Rama, mientras que Saúl se fue a su casa. Como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más Saúl volvió a ver vivo a Samuel, ni Samuel a Saúl. En la Biblia nos narra, ya en un acto de adivinación, de brujería de Saúl, vuelve a ver a Samuel después de muerto, pero eso no es el tema ahora. Bien, damas y caballeros, en este simple acto de desobediencia, en este sencillo acto de desobediencia para el ser humano,
ocurrió en la presencia de Saúl no haber obedecido lo que Dios dijo a través del profeta Samuel. Ocurre lo siguiente. Vayámonos al libro de Esther para que ustedes puedan entender. Vayámonos al libro de Esther, no sin antes, damas y caballeros, no sin antes, permítame narrarle algo que no está escrito en la Biblia, pero está en las crónicas de la Biblia, y todas las crónicas no están escritas en la Biblia. Ya le queda a ustedes para indagar, porque la Biblia no dice con exactitud todos estos puntos específicos que a continuación les voy a decir. Bien, entonces ocurre que en el momento Esther, más adelantico les hablaré de Esther desde que aparece en la Biblia. Vamos a hablar de Esther antes de la Biblia. Esther inicialmente no se llamaba Esther. Esther tenía otro nombre. Perdónenme, no sé pronunciar muy bien el hebreo, de hecho es que ni lo sé pronunciar. Esther no se llamó Esther, ella nació de padres judíos, de una madre y un padre judío, ¿ya? Y estando ella muy pequeña, entraron unos hombres. En ese entonces había una secta, una organización que quería destruir a los judíos y saciaban su venganza llegando por la noche, invadiendo rápidamente un hogar y mataban lo que se encontraran ahí. Una noche, 500 años antes del nacimiento, una noche, 400 años, sí, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sale a la luz pública Esther. Pero antes de salir a la luz pública Esther en la Biblia, cuando ella estaba muy pequeña, ella estaba con sus padres en la casa, y esa noche, cuando ella estaba niña con sus padres, llegaron unos hombres y mataron, asesinaron a el papá y la mamá de Esther. Tendría Esther por ahí nos narra las crónicas de la palabra de Dios, tendría por ahí unos 7, 8 añitos. Y un primo de ella, que llamaba Mardoqueo, cogió a la niña después de este desastre, porque esta niña, cuando los padres supieron que venían y los iban a atacar, la escondieron. Y esta niña alcanzó a mirar quién estaba matando a los padres y no salió de allí. Ella alcanzó muy pequeñita, entre 5 y 7 años, 4, 5, 6 años, esta niña pequeñita alcanzó a ver quién mató a los padres. Bien, ya la ubica un hombre, un primo de ella, Mardoqueo, la crió, un judío también, la crió y se la llevó a vivir a Susa, una ciudad de un imperio muy grande, y allí es donde narra la Biblia la historia de Esther desde ese momento. Pero permítanme recordarles una cosa. ¿Quién mató a los padres de Esther? Los mató un hombre que llamaba Amán. Este hombre está dentro de la Biblia en la historia de Esther. Narra la historia de Esther, Mardoqueo y Amán, que eso lo vamos a leer posteriormente en una nueva prédica. Pero este hombre, el agaíta, provenía de una generación que había existido 500 años atrás. ¿Y quién era esa generación? ¿Cómo les parece que cuando el rey Agag fue capturado, fue capturada también la mujer de él, la esposa de él? Fue capturado el rey de Agag y la reina de Agag, la mujer de ese hombre. Y resulta que al capturarlos los dos, la Biblia no nos habla directamente de ella. ¿Por qué? Porque en ese entonces
no era muy notorio, ni muy indispensable, ni muy necesario, porque la mujer no figuraba en un plan protagónico como lo somos nosotros los hombres. La mujer estaba muy relegada. Lo que pasara con la mujer no pasaba nada. Mire, por ejemplo, Jacob. Jacob, le voy a dar un ejemplo. Jacob tuvo los hijos que tuvo, y entre los hijos que tuvo una niña. Y esa niña, la Biblia poco la menciona, solamente en un caso de desastre, cuando fue violada. Esa niña fue violada. Nos narra la historia quién la violó, el hijo de un rey de Siquén. Y allí es donde se viene a hablar, por así decirlo. Habrán otras partes que se hablará de ella, pero no es muy popular como Esther. Y esta niña llamada Dina, una hermana de Jacob, pero la historia no la menciona mucho. Entonces la historia no narraba ni tenía muy de presente las mujeres en ese entonces como hoy. Ya, bien, sígame con harto cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Resulta que esta niña Esther, en su adolescencia, los padres murieron asesinados. Ella vio quién los violó, ella vio quién los mató, y ya el primo, vuelvo y le repito la historia, el primo Mardoqueo la educa, se hace parte como un padre para ella, y se la lleva a Susa a vivir. Pero bien, Saúl dejó escapar, los soldados de Saúl, la mujer de Agag se les escapó, y en el momento en que se les escapó, ella iba embarazada. La siguieron por todo el desierto y no la encontraron, y allí en el desierto unos mercaderes la recogieron, la auxiliaron y la llevaron hasta donde se fue a vivir ella. Y ella profetizó malignamente que un día una semilla de Agag y de ella se iría a vengar de los judíos, y esa semilla fue Amán. Y Amán estuvo viviendo en la tierra hace 500 años antes del nacimiento. Amán estuvo viviendo en semilla 500 años antes, que fue en la mujer de Agag. El hijo de Agag y la mujer de Agag pasó una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, y entre la cuarta y quinta generación, 450 y 500 años, nace Amán. Y ese Amán de la Biblia es descendiente de Agag, y ese hombre venía genéticamente con la idea y la ilusión de que él sería un príncipe de Persia y que él iría a aniquilar los judíos. Por un simple acto de desobediencia, Amán casi logra destruir todo el pueblo judío en el reinado de Artajerjes y de Esther como reina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Saúl le perdonó la vida a Agag y a la mujer de Agag. Si Saúl no le hubiera perdonado la vida a Agag ni a la mujer de Agag y los hubiera matado, no hubiera tenido que pasar un trago tan amargo 500 años después el pueblo de hebreo. ¿Y qué trago tan amargo pasó el pueblo hebreo? Por la desobediencia de Saúl, y eso tuvo repercusiones 500 años después. Damas y caballeros, pueden leer la historia de Esther, entonces encontrarán que Esther estuvo al servicio como esposa, y siendo esposa de Artajerjes, un rey de un imperio muy grande, y en ese entonces existió Amán, y Amán quiso, engañando al rey y a la reina, engañándolos, quiso matar a Esther y a todos los judíos de esa época. Damas y caballeros, en este momento se termina esta prédica y concluimos el por qué un simple acto de desobediencia llevó a que un pueblo judío, por decreto
imperial del rey Jerjes hubiera ordenado a través de un príncipe que llamaba Amán, hubiera sido ordenado que murieran todos los judíos, que fueran exterminados por un solo acto de desobediencia, dando gracias a Dios que Dios intervino en la voluntad preciosísima de él y no permitió que el pueblo fuera destruido, porque Mardoqueo supo, el tío de ella supo que iba a ser envenenado el rey, y paso seguido se genera una trama y la pueden encontrar en el libro de Esther. Muchas gracias, buenas tardes.